Volradio.cl. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nuestra señal online en volradio.cl. Puedes escuchar y ver nuestra señal online en volradio.cl. Suena la calidad con gratuidad en Santo Tomás. Nuestra universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica están adscritos a la gratuidad. Santo Tomás, tú puedes. Con Encuadrado, ten el control de tu agenda. Es tan simple como crea, ofrece y vende tus servicios 100% digitales. Ingresando a encuadrado.com, disfruta 30 días de prueba totalmente gratis. Sé el profesional independiente que siempre quisiste ser. Somos la radio que ves en YouTube. Suscríbete. Vol Radio. Todas y todos invitados a sacar la mejor versión de sí mismos. Introspección mental y emocional. Un espacio para conocerte respecto a tus luces y sombras, con toda la gama de grises, con lo bueno, lo malo y lo feo, pero sobre todo con amor y admiración por lo humano. Iniciamos la sesión. Vol Radio presenta Psico Más, con el psicólogo Sergio Santander, el programa que descubre los rincones inexplorados de la psique y el alma del ser humano. Estamos acá reunidos en Psico Más, un capítulo especial para un día especial, un día donde se conmemora el encuentro de los mundos. ¿Y por qué no lo digo con tanta alegría? Porque hay hartas temas controversiales en base a eso también. Entonces la idea es que hoy día los podamos desarrollar. Antes de presentar y saludar a nuestras invitadas, quiero agradecer obviamente a quienes hacen posible este programa, que son nuestros auspiciadores, ¿sí? Vamos a saludar a Encuadrado. Encuadrado es esta plataforma que nos permite de alguna forma gestionar nuestros servicios profesionales. Nosotros nos ocupamos de lo que sabemos hacer como profesionales y esta plataforma genera la boleta, agenda en Google Calendar, ¿no es cierto? Y envía la información a nuestros pacientes, clientes en las distintas profesiones. Los invito a visitar la página de Encuadrado, ¿sí? Una gran solución. Y además de eso, agradecer a Santo Tomás, IP CFT Universidad. Tú puedes. Algunos puntos importantes de la página que ustedes pueden ver de Santo Tomás es que justamente pueden ver temáticas que tienen que ver con su vocación, ¿no es cierto? Entrar ahí, hay unos test muy buenos para poder revisar eso, sobre todo los que están pensando en entrar a estos a cualquiera de estos 3 centros de formación, pero sí hacerlo con vocación, entendiendo cuál es el área que puede mostrar un poco el camino para el desarrollo social profesional, ¿sí? Así que muchas gracias a nuestros auspiciadores. Y ahora damos paso a saludar a nuestra invitada. Vamos a empezar por acá, ¿sí? Señorita Carolina, yo voy a leer un poco porque ustedes no creen, pero nosotros nos conocemos acá, nos venimos a conocer acá. Con algunos, pero con Carolina me conozco acá. Carolina, en este caso Pinto Balaizán, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Tú eres socióloga, doctora, ¿sí? De la Universidad Viña del Mar, y estás hace un buen rato investigando y trabajando en la temática de migración, racismo y temáticas de esa línea, que lo vamos hoy día un poco a desmenuzar, ¿no es cierto? Vamos a mirar. También tenemos acá a Lorena Durán, que es psicóloga, magíster, y bueno, tú trabajas en los aspectos clínicos, ¿no es cierto? Duelo, educación, también estás en esa área. Y bueno, te doy la bienvenida, porque también trabajas en el tema de migración, ¿no es cierto? Y eso, bueno, la migración también tiene aspectos de duelo que los vamos a... Sí. Y por este otro lado acá tenemos a Luz María Geria, también magíster, psicóloga. Tú también trabajas estos temas de interculturalidad, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es poder hablar sobre esta fecha que conmemora, pero también encierra, es como la punta del iceberg, encierra una serie de temáticas y problemáticas sociales que las vivimos todos los días, ¿sí? Vamos a partir con Carolina. Carolina, hablemos de la migración, hablemos de este fenómeno importante para la civilización humana. Generalmente cuando partimos pensando en las migraciones, podemos pensar que estamos hablando de geografía. Entonces
una migración también es una migración entre regiones. Pero ahora... Espera un poquito, Carolina, porque parece que hay un tema técnico ahí que resolver. ¿Ahora sí? Ah, y ahora me escucho. ¿También? Ahí está bien, sí, está bien. Sí. Ya, perfecto. ¿Sí? Estamos hablando con el tema migración. Sí. Bueno, entonces desde las ciencias sociales se habla como de fenómeno social, pero sin duda es una manifestación del ser humano antigua que nos acompaña y que más tiene que ver con el nacimiento de las fronteras, con el Estado-Nación, que cuando vienen a nacer la idea de migración internacional. Antes, más bien, siempre han existido como los movimientos, los desplazamientos humanos, y ahora, justamente ya pensando no sé, cuando pensamos hoy en día en una migración forzada, en atravesar fronteras, lo que significa la complicación que tiene que ver con los estados de ánimo, pero también con las normas sociales, estamos hablando sobre todo de una construcción de un estado de normas jurídicas y que tienen un montón de consecuencias. Entonces, partir, yo creo que por ahí, pensar que es un fenómeno social total, como decía ahí uno de los sociólogos más importantes, Abdelhamid Sayat, que también trabajó con Pierre Bourdieu, y en esa línea él decía que era un fenómeno total porque justamente involucra todos los aspectos de la vida social. Así que partamos, yo creo, por algo muy amplio, de la profundidad y la cantidad de dimensiones que afecta. Súper. A propósito de las dimensiones, una de las dimensiones que te llama mucho la atención en cuanto al tema de migración, que tú has podido visualizar este último tiempo. Yo creo que está muy relacionado con los duelos, con las pérdidas. O sea, detrás de todo movimiento, desplazamiento, siempre hay algo que se deja, algo que se transforma, hay una apuesta. Y eso implica ir dejando tu vida, tu familia, como tu hábitat, es como tu tránsito. Hacías la vida de una forma y después tienes que empezar a hacerla de otra forma. Y yo creo que también hay mucho relacionado con cómo se produce la migración o por qué estás migrando. O sea, como qué tan voluntario, no voluntaria es, como... Y ahí también yo siento que hay un tema súper potente con el desarraigo. O sea, como cómo te llevas ese pedacito a donde te estás trasladando, qué haces con ese pedacito de tu tierra en ese lugar. Yo creo que también aparecen otros fenómenos que es como cómo te reciben, cómo te adaptas. Entonces yo creo que es un proceso súper agotador. Es como de un agotamiento que es muy invisible. Porque hay una tremenda energía de las personas puestas en adaptarse, como en esto de que son cosas que los que somos de alguna manera locales no nos damos cuenta, pero del entender los gestos, los modismos, los usos y costumbres. Y eso a quien se desplaza le toma tiempo. Le toma tiempo como poder armar una red de significados que les permita explicarse la vida en ese lugar, que es distinta a la vida que tú tenías. Y a veces con esta, como un poco la fantasía, por lo menos yo lo he visto más, o me tocó también vivir en otros lugares de Latinoamérica, con esta idea que, por ejemplo, en Latinoamérica somos todos parecidos y en realidad tenemos un montón de diferencias, particularidades, entonces como siento que hay a veces como una cierta ambivalencia también, como nos parecemos pero no somos tan iguales, y yo creo que sí, hay una exigencia a la adaptación que es súper constante y que es bien invisible. De hecho, a propósito de la interculturalidad, finalmente la cultura, para los que pertenecen a esa cultura, es invisible. Muchas de las creencias, mucho de la forma que nosotros tenemos de hablar, de comunicarnos, pero cuando nos damos cuenta de la identidad o de las características de esa cultura, es cuando existen personas que vienen de otras culturas y de alguna forma nos empezamos a fusionar, nos empezamos a conocer o se resaltan eso. Y un poco lo que tú también has trabajado en ese aspecto. ¿Cuál es la ventaja de lo intercultural? Bueno, yo creo que una de las ventajas de las migraciones en general ahora que se está dando es que nos ha permitido conocernos, ¿ya? Como sociedad receptora de migrantes. ¿Y qué significa conocernos? Conocernos en términos de cómo pensamos respecto a una persona que consideramos distinta, porque en realidad hay muchas personas que somos iguales en muchas cosas también. ¿Ya? A veces cuando pensamos en migraciones, lo primero que se nos viene a la cabeza es los problemas que genera la migración y lo negativo, pero también hay muchas cosas positivas, ¿ya? Y
quizás tiene que ver con cómo nosotros, como sociedad receptora, recibimos a las personas que vienen de otras partes, ¿ya? Entonces nos da la oportunidad de conocernos, de reflexionar sobre nuestras preconcepciones, sobre nuestros prejuicios, y cómo la manera que nosotros filtramos lo que la otra persona dice y hace, y determina cómo interactuamos con ellos. Y ahí surgen muchas veces conductas, por ejemplo, racistas. Creo que ahora más que nunca estamos aprendiendo, y también lo digo en realidad, voy a partir por algo como personal. Dale. Que no lo digo como para yo decir, soy el ejemplo, sino que es más fácil de repente explicar las cosas desde la propia experiencia. Yo la verdad que me he empezado a interiorizar en estos aspectos de la interculturalidad hace relativamente poco. ¿Ya? Yo viví mucho tiempo en otro país y pensaba que sabía mucho de la migración porque yo migré, y me di cuenta que, como bien decías tú, el por qué uno migra de un lugar a otro influye mucho, ¿no? ¿Quién te acompañó en esta migración también? ¿Cuándo migraste en un momento histórico? Entonces empecé a interiorizarme en eso y me empecé a dar cuenta de que había muchos aspectos que hicieron mi migración distinta a la migración de otras personas, y uno de esos aspectos es cómo me recibieron y el racismo que podría existir en ese lugar, y que hace que podría ser más difícil o más fácil la migración, ¿ya? Yo era muy pequeña, por lo tanto yo no sentí tanto el tema del racismo, pero mis padres, que es moreno, nosotros vivimos en Canadá, que es moreno, que tiene facciones como distintas, sí sufrieron el racismo. Entonces me empecé a meter en esa y me doy cuenta que aquí en Chile también somos, no nos damos cuenta, racistas en muchos de nuestros actuar. Carolina, y tú, respecto a tus investigaciones, a trabajo que tú ibas revisando, ¿cuáles son los hitos más relevantes que has encontrado en el último tiempo con el tema del racismo? Porque realmente que un poco lo que hablábamos antes de iniciar el programa, uno siempre podemos hablar de migración, podemos hablar del fenómeno de choque de cultura o fusión de cultura, pero hay una temática que tiene un componente de dolor que tiene que ver con el racismo, ¿sí? Y tú, como has estado investigando ya por harto tiempo este tema, es importante como visualizar algunos hallazgos, algunas temáticas, cosas que el que está en la casa lo pueda escuchar y diga, ya sé que hablemos de esto en la mesa, porque esto hay que conversarlo. Sí, bueno, yo creo que la temática del racismo siempre ha existido, no es para nada, no hay para nada, no podemos como circunscribirla a la idea de las migraciones. Nosotros, por ejemplo, cuando pensaba ahora, si uno hace una revisión literatura, que se ha escrito sobre racismo en Chile, más que nada tiene que ver con el trabajo o con la aproximación que tenemos hacia nuestros propios pueblos originarios. Y de ahí hay mucha tinta escrita, qué sé yo, y una de las preguntas interesantes es si esa discusión se aplica o no, por ejemplo, al caso de las migraciones. Y ahí hay trabajos, de Carolina Stefoni, Macarena Bonom, donde como que empecemos a pensar el racismo primero como un proceso donde el otro va a ser inferiorizado en algún punto, caracterizado como un grupo, como un homogéneo, inferiorizado, y también, muy importante, el racismo también, lo que se ha ido estudiando harto, es como su eje más institucional. Una cosa es el racismo, por ejemplo, como un acto racista individual, como podríamos haber pensado, como no sé si se acuerdan, un incidente lamentable difundido en redes sociales a propósito de un completo de una persona haitiana que la insultaron. Un tipo de situación así, aislada, agresión, violencia, sin duda, condenable, pero otra cosa es lo que hace el Estado, lo que hacen las instituciones, y que terminan por coartar los derechos de personas desde una posición de poder que no queda otra. Entonces, ahí, en esa gama de estudios, últimamente hemos estado trabajando con otros investigadores, como analizando experiencias de personas migrantes que han sido ayudadas o beneficiarias de instituciones públicas para, por ejemplo, favorecer su inserción social, su inserción laboral o algún espacio. Sin duda es bien complejo porque, por ejemplo, nos acercamos a las personas que intervienen, a los profesionales, a la primera línea y a los beneficiarios, y cómo recoger cuáles son sus experiencias. Y el tema del racismo es bien complicado porque desde el punto de vista de la intervención es como justamente nadie quiere ser racista. Nadie dice, no, pero es que nosotros estamos tratando, y sin duda rescatar la intención
de los profesionales que están interviniendo ahí justamente, querer ponerlo mejor, que no quieren que sea así, pero a través de las mismas lógicas del Estado burocráticas y la falta de recursos que se le dan a este tipo de programas es donde podemos ir como asumiendo que existe un racismo estructural, como se le llama, que en el fondo no es como que se diga que a personas pobres, indígenas, migrantes, que tengan más o menos cierto color de la piel, porque todo finalmente el racismo no solamente tiene que ver con el color, sino que con una etnicización completa de la persona y de un grupo en general. Entonces, finalmente, por ejemplo, en este caso que yo te digo que a pesar de las buenas intenciones, incluso las buenas intenciones estatales, institucionales, es decir, queremos hacernos cargo de este tema, se termina haciendo cargo de ese tema, racializando y excluyendo a las mismas personas que se quieren apoyar. Es una paradoja, pero lamentablemente no es una paradoja solamente en Chile. Entonces ese tipo de estudio el que, por ejemplo, hoy en día estamos apoyando y llevando a cabo, y encuentro que es importante porque a propósito de lo que decía Luz María, somos una sociedad de recepción, entre comillas, reciente, y estas preguntas que nos estamos haciendo, es el momento donde estamos revisando ciertas cosas. Sí, yo un poco pensando en lo que tú decías del duelo, Lorena, ahí el duelo conlleva dolor. Tiene una situación de dolor y muchas veces este dolor no solamente para la persona que llega a una tierra que es extranjera, ¿no es cierto? También se visualiza a las personas que son parte de ello, y muchas veces, yo he leído algunos textos que hablan del racismo como justamente una respuesta a ese miedo a perder algo también, a perder como identidad, ¿no es cierto? A dejar de ser, no sé si importante, o a dejar de ser, o estar en una situación de confort, ¿no es cierto? Porque no sabes esto desconocido que llega. ¿Cómo tú lo has visualizado desde tu área de trabajo, que es el ámbito clínico, terapéutico? Yo creo que es como el miedo al otro o a lo que nos representamos del otro. Porque a veces, y estás escuchando y eres como, claro, aquí hay un alto componente de prejuicio y de un montón de otros, como siento yo, factores perceptivos, como desde el clásico efecto de halo, generalizaciones, o sea, empiezan a funcionar un montón de atajos. Y yo siento que parte del temor tiene que ver con esto que es desconocido, y que yo también creo que hay una cierta lógica como de los discursos también, que nos plantea lo desconocido como algo malo, con la sensación de amenaza. Sí, amenaza como la amenaza, sí, que vienen y yo creo que esto es parte de los discursos, vienen a tomar cosas que son nuestras, vienen a hacer, entonces yo creo que ahí, y a mí siempre he pensado que eso evidentemente a alguien le favorece, hay una ganancia secundaria en claro, esto, ¿no? La mantención de ese discurso a alguien le favorece. Entonces yo creo que además me parece súper interesante, porque encuentro que es un tema que es multidimensional, o sea, tiene distintos capitas por donde se puede leer. Yo creo que quien recibe probablemente sí, pues un poquito, no sé si adoctrinado, pero por esta lógica del miedo, de la amenaza, lo que es distinto, por estas ideas que son absolutamente preconcebidas y que muchas veces no tienen ninguna asidero en la experiencia de las personas. Como no han tenido una experiencia directa, pero sí tienen una idea de lo que la gente dice, ¿no?, acerca de otras personas que vienen. Quizás eso también tiene que ver con, porque este miedo surge también quizás de esta como creencia de que somos superiores. O sea, me vienen a quitar algo, alguien que es inferior. Porque el racismo tiene que ver también con eso, de considerar que mi raza es superior a la otra, entonces de evaluarla. Si esta persona viene, ¿no es cierto? En lugar de entenderlo como que somos personas muy distintas en muchos aspectos, y no porque llega a mi territorio, por decir, implica que va a quitar algo mi identidad. También lo puede sumar, también puede ser muy parecido. Sí. Entonces, creo que también por eso yo decía que ayuda como a cuestionarse. El racismo es como una ideología, el racismo, de creer que hay una raza superior a las otras. Ahora, yo estaba pensando en algo que, no sé, a lo mejor Carolina podrá... porque yo siempre he tenido la idea de que los chilenos también teníamos un poco la fantasía que éramos muy homogéneos. Sí, ¿no? Sí. Y me da la impresión también de que es el chileno de la zona central, más que de otros lados. Yo soy sureña, entonces como... Hay tonadas que también dicen lo mismo en la música. Es como, que lo hacen como que teníamos... Mirás como que en Chile, había cuando es forastero, y de repente tenemos
una instancia donde no es muy amistoso tampoco nuestra No, nada, forma de responder. pero tenemos la idea, yo creo que nos empezamos a dar cuenta con la migración, yo creo que hace 25, 30 años, que una de las grandes migraciones que tiene que ver con la población peruana, que es la primera que se instala más tiempo, que los chilenos como que empezamos a descubrir que no éramos todos iguales, como que en esta idea que nos empezamos a mezclar. Y yo decía que loco como de alguna manera nos hemos creado esa idea de que somos iguales, cuando en realidad no somos iguales. En la distribución de norte a sur tenemos un montón de matices, costumbres, tonos, pero aún así hemos mantuvimos durante mucho tiempo esta idea de lo heterogéneo. Y es como interesante que tiene que venir otro a mostrarnos nuestra... O sea, de lo homogéneo nos muestran la heterogeneidad. Como, pero porque no lo vimos nunca nosotros. Y siempre, ¿cachai? Es como... Alguien tuvo que mostrarnos que éramos distintos, porque nosotros no éramos capaces de ver que éramos distintos. Y hemos sido distintos siempre. En esa discusión es súper interesante el estudio del nacionalismo. Que el nacionalismo justamente es el proceso institucional que permite esta producción homogeneizante, de que justamente tenemos casi este paisaje justamente central de la casita con unos álamos donde representa con una cordillera, como el cuadro de Rugendas, dices tú. Claro. Exacto, donde no representa ninguna la heterogeneidad inmensa de territorios que hay ni los pueblos. Y se viene como a simplificar, y es más sencillo en el fondo unificar este discurso y valorarlo, y eso permite como no sé, por el carisma del grupo, el mito del carisma del grupo. Una cierta cohesión. Claro, nos da una cohesión, y entonces viene un otro y eso se pone en jaque. Y como que finalmente si uno fuera a perder una cosa, como que va a abrir una puerta y va a ser como una especie, está siempre, es interesante porque también como las palabras que se ocupan, la idea de oleadas, de avalanchas, como de agua, de fluidos, de cosas que no se pueden controlar. Que nos va a superar. Que no se pueden controlar, claro. Que nos va a quitar cosas, nos va a quitar empleo. Estaba pensando, pero hice como un paralelo entre eso y la clínica, ¿no? Porque tiene que ver con este proceso de diferenciación. En el fondo la diferenciación individual tiene que ver con un otro que nos muestre, con el alter, la alteridad. Entonces decía, muy interesante en el fondo pensarlo en otra escala, y que sí, pues hay un otro que nos muestra esa constitución distinta. Oye, interesante temática. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos para seguir hablando sobre aquello que nos convoca hoy: migración, racismo, y por qué no ponerlo encima de la mesa para poder discutirlo, y veamos nuestras conductas, qué estamos haciendo, cómo estamos aportando una cosa u otra, ¿sí? Vamos a comercial. La Teletón. ¿Nos hace bien? ¡A todos! Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias ponen todos los días para lograr sus metas. Nos hace bien celebrar y aplaudir saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen. Para estar presentes en esta noble causa, también nos hace bien. Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios, trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta gran obra. ¿Digamos la problemática? Todos. La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Somos la radio que ves en YouTube. Suscríbete. Vol Radio. Con Encuadrado, ten el control de tu agenda. Es tan simple como crea, ofrece y vende tus servicios 100% digitales. Ingresando a encuadrado.com, disfruta 30 días de prueba totalmente gratis. Sé el profesional independiente que siempre quisiste ser. Somos la radio que ves en YouTube. Suscríbete. Vol Radio. Historias de innovación social. Una solución justa. Estamos estudiando técnico en educación parvularia en Santo Tomás. Nos contaron historias reales de adultos mayores que fueron discriminados y teníamos que convertir esas historias en cuentos infantiles. Era todo un desafío porque era un proyecto social muy innovador, distinto a lo que conocíamos. Cuando llegó el día de compartir nuestro trabajo con los niños, fue alucinante. Somos estudiantes, pero al mismo tiempo estamos siendo protagonistas del cambio. Siempre estamos contigo, para que en historias como esta, tú puedas ser protagonista. Admisión 2022. Santo Tomás, tú puedes.
En bolradio.cl puedes escuchar y ver nuestra señal online. En bolradio.cl puedes escuchar y ver nuestra señal online. Estás en Psico Más con Sergio Santander, el programa que descubre los rincones inexplorados de la psiquis y el alma del ser humano. Por Vol Radio. Empodera tus sentidos. Hola, estamos de vuelta en el segundo bloque de Psico Más, en este capítulo 22, respecto a migración, racismo y este choque así, pero a mucha velocidad, de encuentro de dos mundos que ocurrió hace hartos años atrás. Estamos acá con grandes profesionales hablando de esta temática, y bueno, la idea es como retomar la temática, pero pensar en qué podemos hacer. Yo tengo aquí cuál es la importancia del contexto adecuado para el desarrollo de la migración, para poder abordar esto en cuanto a educación, a políticas públicas, ¿no es cierto? Políticas privadas también, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, también es importante, uno siempre dice lo público, pero lo privado también tiene mucho que decir también, y aportar, ¿sí? ¿Partemos para acá? ¿El tema de la educación? Te sorprendí con tu punto primero. Bueno, que cuando hablamos de educación existen como... La educación es todo. La educación es todo. Tenemos instancias formales de educación y también experiencias informales de educación. Nosotros estamos siendo educadas siempre. Ahora que estamos hablando en la radio y las personas que nos escuchan están siendo educadas, están aprendiendo cosas, ¿ya? Entonces, creo que tenemos que concentrarnos en que en todo momento estamos aprendiendo respecto al racismo, a las culturas, a los migrantes, a las personas migrantes, a la migración. Y eso a veces es muy invisible, como tú hablabas, en el espacio de recreo que tuvimos. Entonces, una de las cosas que creo que es muy importante es que todos nosotros estemos como abiertos a aprender, ¿ya? Y a interiorizarnos respecto a las cosas. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es el antirracismo? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y también cuestionar nuestras creencias. O sea, entender que no sabemos todo de todas las personas. En el ámbito educativo formal, yo creo que estos temas se tienen que poner sobre la mesa, se tienen que discutir. Tenemos que en las distintas, y no solamente en un curso, el curso de migraciones, sino que transversalmente, por ejemplo en la universidad, hablar del tema del racismo, del que entendemos por cultura, de la discriminación, y hacerlo presente en cada una de las instancias que podemos. Sí. Y también en las casas, por ejemplo, en la familia, poner el tema sobre la mesa. No sé, pues, aparece de repente alguien que dice un comentario racista, no, esta persona que se va de tal nacionalidad y, no sé, la ayúdame con la palabra. Caricaturiza. Eso. Sí. Decir, a ver, pero ¿por qué piensas eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué quieres decir con tal cosa? A veces eso puede generar cierta incomodidad. Sí. Se genera discusión, así como, no, yo no quise ser racista, qué sé yo, pero de repente existen como conductas microracistas donde tenemos que detener y a pensar un poco, ser súper autocríticos. Sí, como pasa también con el machismo y con otras incidencias. Ahora, bueno, Maturana decía algo bien interesante, decía que para uno tener una instancia de aprendizaje pleno, tiene que estar también el afecto de alguna forma en equilibrio, ¿sí? Y claramente cuando ese afecto no está en equilibrio, estoy con prejuicio y tiene características de ira por determinada etnia o tema, que tiene claramente prejuicios detrás y ahí está como capa, ¿no es cierto?, filtro, no nos deja adquirir o tener esas instancias de aprendizaje que nos permitan crecer o potenciar aquello que somos, digamos, ¿sí? Sacar la mejor versión de sí mismo. ¿Cómo lo has visto tú en ese tema? En el ámbito, tú también has trabajado en educación, ¿sí? Claramente hay velos, ¿no es cierto?, que nos dejan visualizar bien de hecho, desde la misma educación, desde los mismos proyectos educacionales a veces tenemos contenidos que de alguna forma nos aportan mucho a esto. Ahora, yo creo que ahí es fundamental, bueno, yo trabajo todavía formando profes, entonces creo que es fundamental como hacer esa reflexión también con los docentes, como cuáles son los sentidos que tienen nuestras prácticas docentes, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, que tiene que ver con la reflexión en la acción, con el pensamiento crítico, es como para qué estamos enseñando lo que estamos enseñando, cuáles son el tipo de experiencias que estamos facilitando. Entonces, y yo creo que ahí hay una posibilidad de conectarlo con los otros niveles, como con lo institucional. En el fondo yo creo que ahí, yo creo que somos los docentes, un poco,
nos encargamos también a hacer ese cambio, como a responsabilizarnos por por lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, ¿no? Y cómo de repente nuestras propias prácticas docentes van a hacer más de lo mismo, van a contribuir con micro racismos o con racismos claramente o con prácticas discriminatorias. Y yo creo que eso en todo nivel, pero probablemente sirve para los estudiantes, como pensar desde dónde están mirando la realidad que están mirando. Y yo siempre recuerdo esto que alguna vez aprendimos, como ¿y a quién les favorece que las cosas se miren así? En el fondo entender que hay dinámicas de poder, que hay un montón de otras cosas que están permeando, o sea, que de alguna manera están modelando nuestras interacciones. Y también siento que cuando uno puede ver eso, puede tomar mayor responsabilidad en términos de disentir de esos modelos. Así, yo puedo hacer algo distinto, o de resistirlos un poco. Y yo creo que eso puede conducir a otros cambios. Sí. ¿Cómo lo percibes tú, Carolina? Sí, qué interesante, Lorena. Estaba pensando que hay en el plano como más individual, personal, no sé. Bueno, no les conté, quizás ustedes no saben, Luz María sí sabe, pero yo también participo de una ONG que se llama Mamitas Migrantes de Valparaíso, que reúne una red de mujeres migrantes que están con pocas redes y que además de estar recién llegadas tienen niños de distintas edades. Criando con pocas redes y en otro lado. Exacto. Entonces, hay una figura que en realidad no tiene mucho que ver con ellas, pero estoy pensando en el otro lado. Cuando queremos hacer algo, hay una figura que yo creo que todas las personas que trabajan en torno a la migración la conocen, que es la persona que quiere ayudar. Es súper difícil esa persona, porque por un lado hay un deseo de ayuda que no sé de dónde viene y que a veces viene de un lugar que puede ser cualquiera. Entonces una persona que está en una situación de vulnerabilidad muy grande se puede encontrar con muchas personas que la quieren ayudar y que pueden ser una carga para estas personas, para ellas mismas, porque sus necesidades son inmensas, porque quizás necesitan atención, porque no sé por qué, pero generalmente nos ha tocado muchas personas así y que toman a las personas, por ejemplo, a familias enteras, y a veces les pueden ayudar efectivamente con materiales, con insumos, con dinero, con contactos, con alojarlos en la casa, y sin duda todas sus decisiones, esos apoyos son fundamentales, y estamos hablando de redes donde el Estado debería ponerse, pero no se pone, entonces por eso funciona así la sociedad civil. Pero también hay un tema ahí de que las personas que están en esas posiciones pocas veces se miran y quieren ayudar con lo que ellos imaginan que es, y este ejercicio de empatía, que es lo que estamos hablando, es difícil, o quizás no se lo plantean, y no se trata de que hoy ahora no hay que ayudar, sino que hay que preguntarse bien qué es lo que necesitan las personas y cuál es el espacio que estamos dando para que las personas migrantes o las personas que están en una situación de vulnerabilidad X cualquiera tengan la capacidad de decir, de ser protagonista, y no ponerlos en una posición de víctima, y uno también con esta posición como ¿a quién le sirve esto? Indirectamente me sirve a mí porque me siento mejor, porque estoy bien, porque siento que estoy ayudando, soy una buena persona. Entonces eso es súper válido, pero eso realmente no nos va a servir. Entonces también desde ese punto es muy importante pensar también cuáles son los espacios de protagonismo de las personas migrantes en Chile. ¿Cuáles son los espacios, por ejemplo, en torno que se han ido dando de las organizaciones que han aportado a los procesos, por ejemplo, al proceso constituyente, tener una voz política? Muchos de ellos ni siquiera pueden votar, o si pueden votar no les interesa, que eso también es sumamente válido, pero también es pensar en esos espacios, o sea, ese espacio ellos se lo tienen que ganar, pero ¿qué espacios nosotros estamos dando para que esos espacios existan y no sea una lucha para que mi voz se escuche, sino que sea un espacio donde se puedan escuchar otras voces, sus propias voces y no las nuestras, o las voces de los que queremos ayudar, que igual es complejo. Para que ellos también se definan, no nosotros definir sus identidades, sino que ellos también tengan el espacio de decir, esta es mi experiencia, esto es lo que yo quiero mostrar y esto es lo que yo necesito. Sí, pues solemos como estar interpretando lo que el otro quiere en lugar de escucharlo. Sí. A veces, yo incluso ahora cuando hablamos también de la niñez, dice, pucha, es que sería desafiante también invitar a niños a hablar sobre lo que ellos quieren. Claro. También en este espacio, quizás también habría un espacio para que un migrante o una migrante también pueda dar, digamos, cuenta de su experiencia. En vez de nosotros hablar como intermediarios de eso. Son esas pequeñas cosas como que, por eso yo digo, es como una constante autorreflexión, autocrítica respecto a qué es lo que estoy haciendo, de qué manera, o para qué, o de qué manera esto está ayudando a la adaptación, a abrir espacios,
a que el racismo no exista. Y es difícil que no exista, pero es como también es difícil que no existan los prejuicios. Los prejuicios están, sí, lo importante, porque los aprendemos constantemente, un poco como decía, pero lo importante es que estemos sumamente conscientes de que están ahí. Y cuando estoy consciente de que están ahí, de que aparecen, recién ahí los puedo cuestionar. Y la única forma de darme cuenta de que existen es educando y estar como alerta. De que, uy, aquí algo está pasando. Conversemos sobre esto, de dónde surgió, por qué creo que efectivamente la realidad es así, por qué creo que las personas de, no sé, afrodescendientes tienen estas características de nosotros, de dónde surgió esta creencia, de qué manera esta creencia abre espacios de discriminación, independiente que yo a lo mejor no estoy siendo discriminatoria, a lo mejor con el mero hecho de ocupar esa palabra o decir ese chiste, estoy fomentando conductas que más adelante podrían ser muy discriminatorias. Sí, estaba pensando en qué tan lejos estamos de poder lograr una cultura que sea más inclusiva. Sí, porque hablamos mucho de inclusión. Yo en la universidad, yo soy psicólogo organizacional y veo que en la empresa, organizaciones, instituciones se habla mucho de inclusión, hay comités de inclusión y se habla mucho de esto, que son esfuerzos que, ¿por qué no? Está bien que existan y deberían ser mayores, pero cuando uno mira como la brecha que existe, incluso puede ser un poco desalentador el panorama, digamos, ¿sí? Pero en base a eso, pensar qué tendríamos que esperar de ciertas instituciones, ¿no es cierto? Hablo de instituciones, no de nosotros, del día a día, que también tenemos mucho que hacer, más que las instituciones todavía. Pero es como pensar desde las instituciones, qué tendría que pasar para que esto vaya visualizándose un camino trazado para poder tener un proceso de inclusión mejor, digamos, ¿sí? Ahí dejo abierto el micrófono para que ustedes puedan comentar. ¿Qué sería importante que pase? ¿Qué políticas deberían suceder? Bueno, yo creo que la primera pregunta es que la misma institución se pregunte, así como una autoevaluación. ¿Qué estamos haciendo para ser más inclusivos? En concreto, ¿qué estamos haciendo para disminuir, o no sé, para enfrentar la discriminación en nuestra institución? ¿De qué manera le damos voz y también posibilidades de acción a las personas migrantes, por ejemplo? Entendiendo que la discriminación surge porque la cancha no es pareja, digamos, ¿sí? Y una persona que llega acá llega con un montón de problemas, no solamente económicos o de vivienda, sino que además de oportunidades para poder salir adelante, incluso con trabajo, ¿no? Estamos hablando de eso, de oportunidades, ¿no es cierto? Sí, bueno, hablando de Chile en específico y de nuestras ciudades, las grandes ciudades que están recibiendo personas migrantes hoy en día, hay una heterogeneidad muy importante. Entonces, por supuesto que hay profesionales, personas que están migrando en condiciones positivas, digamos, con una migración por trabajo o por familia, y pensando ahora en el éxodo de personas venezolanas urgente que se ha ido agudizando esta crisis a lo largo de estos últimos 4 años. Está llegando un perfil de personas a Chile que nunca antes había llegado, por eso se habla de crisis humanitaria. Lo cual es paradójico que en su momento político se hablaba de la visa humanitaria para haitianos y de responsabilidad democrática para personas venezolanas, pero ahora se está reconociendo la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Entonces las personas que efectivamente están llegando o que en algún punto se vuelven, tal vez no son tantas, pero se vuelven muy visibles, que están en las calles, que están en estado de mendicidad y todo eso, no, por supuesto que no se puede comparar esa persona con quien viene a hacer, no sé, por ejemplo, a estudiar, o que viene con un viene con todo contrato, que viene con su visa, que llegó en un avión. Ya eso ya vendría a ser simplemente un privilegio en comparación a las personas que hoy en día están entrando a Chile y que vienen también por sus redes sociales, por sus redes familiares, que ya están instaladas algunas. Entonces, en esa situación está muy complicada su inclusión, toda vez que la ley de migraciones acaba de cambiar y a partir de marzo de 2020 las personas que entraron después de que partió la pandemia no tienen posibilidad de regularización. Sí. Entonces, esas personas están en un limbo jurídico, y mientras uno esté en el limbo jurídico sin posibilidad de tener tu derecho de identificación, cualquier otro derecho está en jaque. Entonces, bueno, esa situación tan compleja donde los niños no pueden estar escolarizados, uno no se puede,
sin duda se hacen pequeños. Las instituciones se han ido preguntando quizás a fuerza de qué se puede hacer, inscribir a niños sin RUT, se les da un RUT provisorio, en los consultorios te atienden. En los jardines también. Sí. El problema es que el problema como central, la burocracia se ha ido aumentando y los tiempos de respuesta están muy lentos. Claro. Y hay muchas personas que están en una situación de irregularidad jurídica prolongada e indeterminada. Entonces eso prolonga las situaciones difíciles de inclusión. Nos podemos preguntar, por ejemplo, si tú haces una entrevista a una persona que llegó hace 10 años a Chile, está en una situación impensable que una persona que viene recién llegando en 10 años quizás nunca va a estar en esa situación. Claro. Eso es lo complejo. Se me olvidó tu pregunta. No, pero va en eso, sobre lo que, por ejemplo, qué pueden hacer las instituciones en base a eso. Claro. Y justamente el tema de los tiempos crea una latencia que aquí el tiempo apremia. No es lo mismo estar esperando que me llamen para la casa propia, que también es importante, a tener un techo. Así a poder comer, una identidad. A tener una identidad, exacto, tener protección de salud, tener otras cosas, teniendo oportunidades para poder trabajar y avanzar, digamos. Estaba pensando, disculpa, y en esa línea también se ha ido complejizando, ¿eh? Porque es como, estaba pensando una cosa muy como concreta, que es que hoy en día todos esos trámites se hacen por internet. Ya no hay oficina física, o sea, y en Santiago la oficina migracionera, el Ministerio de Relaciones tenía una fila enorme. Sí. Ya, eso ya no existe. Entonces, además, tienes una complejidad porque muchísima gente que está migrando, por supuesto que no va a tener acceso, por supuesto que no va a saber cómo hacerlo. Entonces, eso ha empezado a generar otros vicios, siento yo, como la imagen de los tramitadores. O sea, empezó a aparecer otras dinámicas, ¿cachai? De gente que sí le van a pagar y que los estafan. Entonces, es como que la condición vulnerable se hace más vulnerable aún por esto, como oportunistas respecto a esas sí, situaciones. Absolutamente. Sí. O sea, hay un montón de gente y no les pagan ni les retienen documentos. Entonces, es como una situación vulnerable se hace mucho más vulnerable a partir de decisiones como cerrar un lugar físico para que la gente vaya a hacer sus trámites. Exacto. Entonces, y la página yo me he metido solo para que... Y es súper difícil de navegar por ahí. O sea, es como que está hecha un poco difícil, es como media laberíntica. Entonces, bueno, es como que de esa rueda se va a caer gente. Claro. Y va a quedar ahí. Y a lo mejor, como dices tú, ¿qué se beneficia de eso? Bueno, yo tengo ese mal pensamiento siempre. Igual que tú, o sea, ¿cuál es la ganancia de eso, digamos? De no hacerlo que sea más cercano, más rápido. Quizás puede ser que eso, de que la carga de trabajo va disminuyendo porque las personas se van cayendo, como dices tú. Yo no siento que se van cayendo, yo siento que van quedando en el sistema y vas teniendo gente en una condición mucho más frágil. Hay gente que no vuelve a insistir a hacer el trámite porque en realidad estamos sobreviviendo. O porque, por ejemplo, juntó la plata, le pagó al tramitador, no hicieron el trámite, tiene que volver a juntarla. Mientras esto es un círculo vicioso porque no hay documentos, no hay nada. Les cuento que Carolina está trabajando en un magíster, tú eres directora de un magíster en migración, ¿no es cierto? A propósito de justamente nosotros como profesionales y las personas que nos están viendo poder formarse en este aspecto también, que es importante, y a veces hacer patente temáticas que a lo mejor no hemos pensado, entonces es interesante poder formarse en eso. Cuéntanos, Carolina, respecto a justamente al magíster. Es súper interesante este programa, o sea, no solamente porque yo lo dirijo, sino que muy bien. De verdad estoy muy convencida de la importancia del grupo que se está formando. Estamos en la tercera versión, el magíster se llama En Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social. Es un programa interdisciplinario diseñado por personas formadas en psicología, ciencia jurídica, trabajo social, sociología. Entonces, y justamente vienen profesionales que tienen esta inquietud de que yo lo siento así, que están como en la primera línea del trabajo con personas migrantes. Tenemos también activistas migrantes, tenemos profesionales migrantes también que quieren tener como una mirada más amplia y poder, por ejemplo, aportar también a los mismos procesos, como estábamos hablando como del protagonismo, de tomar la voz. No solamente en temas como más bien políticos, como podrían ser unos activistas, pero también académicos, también formarse, que tengamos profesores que estén enseñando racismo, que son migrantes, que vienen recién llegando a Chile en todos los espacios. Entonces es un programa bien enriquecedor que, por supuesto, el grupo curso es donde más se aprende, eso yo creo que es válido para todos los posgrados, porque tienen una diversidad de trayectorias e intereses múltiples. Ellos tienen todos los ejemplos, ellas y ellos también.
Y nosotros procuramos un tránsito desde lo teórico, desde los estudios migratorios, pasando por el derecho internacional, para después hablar de las herramientas de gestión social y aportar, buscar que cada estudiante desarrolle un proyecto de grado que aporte a la inclusión de personas migrantes en ámbitos súper específicos, que generalmente son los que en los lugares donde trabajan. Y en esa línea hemos tenido proyectos muy interesantes en escuelas, en tribunales, en organizaciones sociales. Algunos se ejecutan, otros no, porque bueno, por supuesto es un trabajo académico que queda como, hay que hacer el ejercicio, validar que uno, qué sé yo, hizo todo este proceso, pero es un programa de verdad apasionante y que reúne personas también de todo Chile, porque estamos trabajando en una modalidad híbrida, donde de Viña del Mar, por ejemplo, hoy en día tenemos a 5 personas y el resto está desde de Arica a Punta Arenas. Ah, perfecto, bien. Así que eso inclusivo. también se Sí. refleja ese. En todas las regiones hay poquita gente preocupada del tema de las migraciones y ellos, hasta ahora es uno de los programas, yo creo que el único nivel de magíster que lo está elaborando. También hay otros diplomados en distintas universidades, sin duda, y los profesores también, en un equipo muy diverso. Tenemos invitados espectaculares también de todas las regiones. Así que es un debate muy interesante que se produce en ese programa. El profesor aquí, Luz María Geria, también participa del... Ah, muy bien, Luz María. Este Entonces, programa. Magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social de la Universidad de Viña del Mar. Pueden entrar a la página web, ¿no es cierto?, y obtener más información sobre ello para que se puedan formar y ser, tanto que se nos habla de ser agentes de cambio, y yo creo que, claro, para eso hay que recurrir al conocimiento, ¿no es cierto?, para poder gestionar y llevarlo a la práctica. ¿Sí? La autoconciencia y la autorreflexión. Por ejemplo, ahora, no sé, pues yo me he dado cuenta que cuento con muchos privilegios con los cuales uno no se da cuenta, yo no me daba cuenta. El hecho de tener un carnet de identidad en este minuto es un privilegio. O sea, porque hay gente hasta que vence y tienes que ir a renovarlo. Sí, pero por lo menos puedes renovarlo. Sí. O sea, hay personas que no lo tienen, entonces, y no pueden hacer un montón de cosas sin eso. Yo tengo el privilegio de hablar del racismo sin sufrirlo. Exacto. Entonces, eso ya es un avance, creo yo, para poder generar un mundo más inclusivo, generar un mundo con menos discriminación, esta conciencia y autorreflexión en torno al tema. Es que a lo mejor podemos tomar perspectiva de eso. Entonces, a todos aquellos que conscientemente no vivimos el racismo, conscientemente digo, porque a lo mejor también vivimos el racismo y no nos damos cuenta o lo hemos naturalizado, muchas cosas, puede ser que ese punto de vista es como el mandato, ¿no es cierto?, a hablar de estas temáticas, porque de alguna forma no estamos tan involucrados en eso desde lo afectivo, desde lo social. Entonces, por eso es importante estar hablando de esto hoy día. Lorena, desde el punto de vista de salud, temáticas, tips a poder tomar en cuenta, la familia. Uy, es que si hablamos de migración y salud, salud como un estado de bienestar, yo creo que lo que hemos hablado compromete ciertamente y en gran medida el bienestar, entendiendo el concepto como salud mental como más desde lo biopsicosocial. Yo quería hacer como más que una invitación como al poder, clínicamente diríamos mentalizar, pero es como poder imaginar cómo es el otro. Tiene que ver con el ejercicio empático, pero va un poquito más allá en términos de tratar de representarme cuál es el mundo de esa persona, como cuáles son las trayectorias que hace, cómo fue la trayectoria de llegar, cuáles son las cosas que ha perdido. Un poco lo conversábamos en los comerciales, como esto de estar instalado como con un pie en el lugar que te recibe, el otro pie en el lugar que dejaste, y estar viviendo siempre una ambivalencia que está muy llena de costos, porque aparece la culpa también. O sea, en el fondo, que tú seas exitoso en una migración también te puede hacer sentir culpable respecto de la familia que dejaste. Entonces es como un poco imaginarse que la migración muchas veces es una decisión difícil, que no todo el mundo va a migrar en las mejores condiciones. De hecho, yo diría que los expatriados, que son como los que migran en buenas condiciones, es un porcentaje reducido, y la mayoría de las personas migra por distintas razones que no son tan amables. Entonces, un poquitito invitar a hacer esa reflexión, así como, ¿quién tengo yo acá? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo me quedé súper como sorprendida, que es difícil criar. Dice que difícil criar sin red, en otro lado,
Y ahí como que me imagino que se abre todo un tema a propósito de las mujeres migrantes, porque deben empujar el carrito mucho, no sé. Entonces, como pensar en eso, en las infancias migrantes, o sea, como qué pasa con los niños que migran, porque yo creo que eso es lo que no se nos pierde. Y yo siento que esa es una forma también de empezar a abrir la perspectiva y empezar a humanizar a este otro que tenemos al frente. Empatizar. Sí, y tanto yo siento que esa palabra y a veces no se aplica humanizarlo, mira. No es una caricatura, no nos viene a quitar, es como, viene de esto, esta es su trayectoria. Y tal vez eso sí sea una forma como de que me permita a mí racionarme, o al menos cuestionarme el tipo de relación que estoy teniendo, desde dónde puedo ayudar, por ejemplo, o desde dónde viene mi posición de ayuda. Como, ¿por qué estoy ayudando? ¿Desde dónde estoy ayudando? ¿Cómo puedo ayudar? Es como, yo creo que es como eso. Invitación a hacerse algunas preguntas. Bueno, me gustó mucho la invitación. Bueno, ya vamos terminando el programa. Yo quiero agradecer a Carolina Durán, psicóloga, Carolina Pinto, socióloga, Luz María Geria, psicóloga. Bueno, agradecer haber estado, haber tocado esta breve cápsula, porque es como una cápsula que nos detenemos a hablar de esto, pero evidenciamos varias temáticas, y la idea es que sea esto un aporte para aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, y que en sus casas sea una temática a poner encima y que se pueda discutir, se pueda hablar de esto con altura de mira, dejando un poco aquellos prejuicios, dolores que nos puedan generar estas cosas, estas incomodidades, y hacer el ejercicio. ¿Qué pasaría si yo me fuera a otro lugar a vivir? ¿Qué esperaría yo de ese lugar? Y luego hagan el ejercicio de pensar, ¿estoy haciendo lo mismo? ¿Veo que mi sociedad, mi entorno hace lo mismo con las personas que están llegando? ¿Practico el racismo de alguna forma? Entonces, reflexionar. Creo que eso nos va a invitar a hacer una mejor sociedad y claramente y transversalmente mejorar también las políticas públicas y privadas que van a generar un espacio de un mejor lugar para estar. Más allá de las banderas, sino que pensando que somos seres humanos. ¿Sí? Eso, muchas gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión. Siempre estas conversaciones dan para mucho más. ¿Sí? Así que agradecido y nos vemos en un próximo programa de Psico Más. La sesión ha terminado. Activemos nuestros mecanismos de defensa. Hagamos la tarea para casa. Reflexionemos y prepárese para el próximo viaje al fondo del abismo psíquico. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Vol Radio presentó Psico Más, con el psicólogo Sergio Santander, el programa que descubre los rincones inexplorados de la psique y el alma del ser humano. Las opiniones vertidas son de exclusiva